Bienvenidos, buenos días, gracias por acompañarnos. ¿Listos para participar en este martes? Nuestras líneas ya están disponibles para ustedes. 441-2100 y 018-041-4099. Consultorio abierto hasta las 12 del mediodía. Doctora Fanny Isabel, buenos días. Le tengo resultados de la jornada de vacunación de las Américas que realizamos el sábado anterior. ¿Cómo está? Bienvenida. Bueno. Buenos días, Felipe. Muy bien, muchas gracias. Esperamos que todos ustedes también. Escuchemos entonces tu reporte. Fue productiva la jornada. ¿Para qué? Bien positiva, bien importante, pero es muy importante recordarles que aunque ya pasó esa jornada, que es una de las jornadas especiales, serán varias en este 2014, en Medellín los días de vacunación son todos los días, de 8 de la mañana a 4 de la tarde en casi 110 puntos de vacunación, red pública, red privada, juntas para atender la vacunación. Mire los resultados. Niños menores de 6 años llegaron el sábado 5.921. Es un buen resultado porque esos niños quedaron listos por ahora con su esquema de vacunación. Si son menores de 1 año, con el tema hasta el año, pendientes para ellos los refuerzos de 1 año y medio y 5 años, ¿cierto? Exactamente, 18 meses y 5 años. Bueno, pendientes de eso, los que son mayorcitos de 1 año. 306 mujeres gestantes, doctora Fanny Isabel. Qué rico que estas madres que están en embarazo, que son de Medellín, acudieron a la jornada porque se protegen ellas y están protegiendo la vida y la salud de sus hijos. A mí eso me alegra mucho. Y adultos mayores de 60 años, 4.464. Muy productiva la jornada, ¿o no? Excelente, afortunadamente, qué rico que el mensaje sí esté impactando, que sí estemos aprovechando, porque son muchos los recursos que se invierten en todas estas jornadas y la finalidad una sola, tener una Medellín mucho más saludable, prevenir, porque finalmente ese es el mejor tratamiento, la prevención de las enfermedades, y con estas cifras pues quedamos muy contentos. Sin embargo, aquellos que no alcanzaron a ir el sábado, recuerden que en el punto más cercano pueden ir a vacunarse. Estamos muy contentos, jornada muy productiva, muy exitosa, gracias a quienes aprovecharon este esfuerzo logístico, 160 puntos de vacunación. Sin embargo, y a pesar de ello, de los buenos resultados, en algunos biológicos todavía estamos por debajo de las metas esperadas. Claro. Estamos intentando, y es un propósito no solo de Medellín, sino de Antioquia, de Colombia, llegar a coberturas por lo menos del 95%. Que incluso se indican desde tendencias y líneas internacionales, 95%, en unos biológicos más que en otros, aún nos falta. Por eso los días de vacunación son todos los días para que nos pongamos a turno con este asunto, para que nos pongamos listos, para que quedemos listos con la vacunación que es necesaria. Bueno, entremos al tema. Estamos en la semana de la seguridad social. Ayer, por fortuna, qué bueno, por primera vez tocamos el tema de la seguridad social y el sistema de salud, la asistencia en salud a las personas privadas de la libertad en nuestros centros de reclusión. Hoy, bueno, resultó muy interesante esa jornada de ayer y lo que conversamos fue maravilloso. Hoy les traemos un tema que anunciamos desde ayer y es la violencia de género a la luz de los derechos que las mujeres tienen desde el sistema general de seguridad social en salud del país. Es el tema de hoy. Exacto, también un tema muy interesante y que queremos darle pues un enfoque para que todos ustedes entiendan que es una prioridad de nuestro sistema de seguridad social en salud, la atención de las víctimas de violencia de género. Entonces, definitivamente se ha convertido hoy en día, Felipe, tristemente, en un problema de salud pública. Cada vez son más las víctimas de la violencia doméstica, de la violencia sexual, de la violencia física, en fin, ahora vamos a definir cada una de ellos muy brevemente para que nos vayamos como metiendo en el tema. Pero hace 20, 30 años era muy difícil encontrar que, por ejemplo, una mujer moría víctima de violencia intrafamiliar y más triste aún por parte de su pareja, su compañero, y hoy en día casi que se ha convertido una noticia frecuente. Y terrible, y todos los días hay ejemplos y casos de eso. Acabo de recordar una historia que nos pasó en Medellín tan solo hace una semana, cuando una pareja, esposos, en el barrio Belén Rosales, producto de una discusión, al parecer, no tengo detalles, pero al parecer una discusión sencilla, va sobrepasando como los niveles y terminan ambos agrediéndose a punto de cuchillo, a puñaladas. Él muere. Increíble. Ella no sé finalmente qué desenlace tuvo, pero estaba muy grave en un centro asistencial de la ciudad y empieza uno a reflexionar qué nos está pasando. Exacto. En el tema de valores, de convivencia, de respeto por el otro. Por supuesto, y en esto hay que ser claros, principalmente las víctimas de esta violencia intrafamiliar, de estos desórdenes sociales que tenemos son las mujeres. Solo retomar estudios recientes, por ejemplo, de Profamilia, del Instituto Nacional de Medicina Legal. Miren esta cifra.
Es del año 2012, el Instituto Nacional de Medicina Legal, 47.620 mujeres agredidas por su pareja o por su expareja en ese año. Eso da la cifra no despreciable y muy preocupante de 4.000 mujeres al mes. Eso es terrible, eso es una enfermedad social. Completamente grave, Felipe, y es que la violencia de género comienza desde la casa definitivamente, con aquellos comportamientos en donde obviamente se ejerce entonces un poder mayor sobre aquel que es más débil, entonces más débil económicamente. Hablamos de la violencia económica, donde se amenaza a la mujer de retirarle los recursos, y esto no solamente pasa en el hogar, también puede pasar en el trabajo, y pensando que entonces ella no se va a poder defender por sí misma. La violencia física, tú acabas de mencionar un caso gravísimo, y tristemente hay subregistro. Hay mujeres que se quedan calladas, que les da temor precisamente por eso, por el abandono, por quedarse solas, por las repercusiones que esto puede tener, entonces no consultan y no denuncian. Está la violencia psicológica, donde es todavía más complicado que se pueda demostrar, pero es aquel maltrato sutil que consta de humillaciones, de gritos, de indiferencia, de prohibiciones tan sencillas, de privaciones, de controles económicos. Controles como no puedes planificar, no quiero que salgas, te vas a quedar encerrada, de no valorar el trabajo de la mujer como madre, como ama de casa. Está también casos como la violencia espiritual, donde se reprime o se amenaza a aquella persona para que cambie sus creencias religiosas. De las cifras solo de violencia sexual en el país entregadas, reitero, por el Instituto Nacional de Medicina Legal, habla de que cada media hora una mujer en Colombia es violentada sexualmente. Eso nos habla de 1.500 casos, que son mujeres de carne y de hueso, mujeres reales que están siendo víctimas de esta problemática al mes. Profamilia, a propósito del subregistro, tiene un estudio reciente muy interesante, porque el subregistro es total. Damos algunas cifras, pero nada que ver con la realidad de lo que ocurre. El 76% de las mujeres, es decir, la gran mayoría, decide no denunciar por vergüenza, por miedo, tal vez por desconocimiento, tal vez porque falta pedagogía. Hoy estamos haciendo un esfuerzo en ese sentido, pero tal vez piensan que no hay protección, que no hay sistemas, que no hay protocolos de atención, que el sistema general de seguridad social en el país no las cubre, no las protege. También puede ser un tema de desconocimiento. Por eso hacemos este programa, aprovechando esta Semana de la Seguridad Social, para darle una mirada a este asunto con una invitada que sabe mucho de estos temas y que ya en segundos vamos a saludar. Exacto, afortunadamente tenemos estos recursos y tenemos estos espacios donde ustedes también pueden llamar. Recuerden, sus llamadas y sus opiniones son muy importantes para ustedes, tanto por las redes sociales, en Twitter somos @saludmedellín, en Facebook somos Secretaría de Salud Medellín, las líneas que ya las dio Felipe, y también está el correo electrónico, si de pronto les da pena, temor hablar sobre este tema al aire. Está el correo electrónico medellínsaludable@telemedellín.tv, un espacio más calmado para que nos cuenten sus quejas, o si quieren alguna orientación, con el mayor de los gustos le podemos colaborar. Tal vez a usted le está pasando, tal vez la víctima es su hija o su nieta o su sobrina. Hoy tenemos un espacio para que, aprovechando la presencia de la doctora María Isabel Lopera, consulten, pregunten y sorteen una gran cantidad de dudas. No tengan pena, no tengan vergüenza, no les dé miedo. Si desean conservar su identidad, no hay ningún inconveniente. Si la quieren cambiar, no hay problema. Lo importante es que aprovechen el espacio para que sorteen esas dudas y hagan las preguntas que hay que hacer. Hacemos pedagogía en torno a este tema porque creemos que es muy importante que desde nuestros espacios, especialmente desde este, que es un programa de salud, Medellín Ciudad Saludable, abordemos el tema. Vamos donde la doctora María Isabel. Claro que sí. Ya está con nosotros aquí doctora Fanny, la saludamos a ella. Doctora María Isabel, bienvenida. Muy buenos días. Buenos días, bienvenida, doctora. La doctora María Isabel Lopera Vélez es abogada, ella es especialista en Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, es magíster en Derecho Privado y es la coordinadora de posgrados de la Facultad de Derecho de la Universidad Pontificia Bolivariana. Además fue secretaria de Equidad de Género de la Gobernación de Antioquia, es decir, revisando solo estos elementos de la hoja de vida, es una persona autorizada por el conocimiento y la experiencia en el tratamiento y el desarrollo de esta problemática. Aprovechen el espacio, 441-2100 y la línea nacional gratuita 018.000 414099. Doctora María Isabel, lo primero, esta realidad es más grande de lo que pensamos. El subregistro del que hablamos en la introducción es real. Sí, es real. Las cifras, a ver, yo quisiera que nos centráramos hoy, pues no tanto en las cifras,
Sí. La verdad, la cifra es importante, pero las cifras siempre serán deficientes, ¿cierto? Porque no obedecen a la realidad del país. Felipe, solemos ubicar la violencia contra las mujeres en el ámbito familiar, pero tenemos que tener presente que no es solamente es exclusivo. allí, ¿cierto? Es en el lugar de trabajo, es en el lugar donde estudian, es en la calle, ¿cierto? Entonces, siempre los hombres suelen preguntar, bueno, ¿y por qué es tan importante hablar de la violencia contra las mujeres y qué pasa con los hombres? Ponías ahorita el ejemplo, ¿cierto? De un episodio al interior de una casa donde se agreden ambos, él fallece y tú preguntas, ¿y con ella qué pasa? Es una pregunta que constantemente le tenemos que hacer a la sociedad de la que somos producto, hombres y mujeres. La violencia, claro que se reproduce en los hogares. Las cifras, si tú comparas las cifras de hombres que mueren cada año frente a las cifras de mujeres que fallecen, es más alta la de los hombres. Pero resulta que o las lesiones o las agresiones o la muerte de los hombres se produce en las calles, como producto de la violencia que vivimos hombres y mujeres, niños y niñas. Pero al interior de las casas es donde más se agreden y más fallecen las mujeres. Entonces, como sociedad tenemos que preguntarnos qué es lo que pasa ahí. Ya hemos trascendido el hecho de que la violencia al interior de la casa es un asunto privado. Eso no es verdad. Es un asunto que le interesa a la sociedad. Eso hay que derrumbarlo, claro. Tenemos que preguntarnos constantemente qué hace que los hombres y las mujeres no nos tratemos como iguales. Porque históricamente algunos hombres han pensado que pueden disponer de la existencia y de la vida de las mujeres y de las niñas, ¿cierto? Tú ahorita notabas cómo se ha aumentado la agresión de hombres y mujeres por sus compañeros de vida, ¿cierto? Generalmente es por sus compañeros de vida. Incluso algo que tristemente se está viendo desde los colegios y las universidades hoy en día, los rumores sobre la vida sexual, las amenazas o los rumores y las publicaciones por medio de redes sociales, o sea, es algo que está trascendiendo también a las nuevas generaciones. Hay un programa, ustedes tienen un programa en Telemedellín, hay un programa donde están evidenciando testimonios de niñas que se embarazan a muy temprana edad. Sí. Creo que parte de la responsabilidad social que deben cumplir los canales de televisión es ese, evidenciar, preguntarle, porque siempre manejamos estas cifras con intuición, con pasión, pero además por todo lo subjetivo que tenemos los seres humanos. Entonces puede que yo esté de acuerdo o no con los derechos de las mujeres, ese no es el asunto, ¿cierto? Sino cómo estoy contribuyendo cada vez más a que los hombres y las mujeres nos tratemos en igualdad de condiciones. Igualdad de condiciones es que yo no te agredo, igualdad de condiciones es que yo permito que tú participes en igualdad de condiciones conmigo, en la vida laboral, en la formación, sobre todo eso, que las mujeres, las niñas y las mujeres puedan acceder y permanecer en los procesos de escolaridad básica, primaria o secundaria. Para participar, fácil, 2 líneas telefónicas, 441-2100 y 018-041-4099. Redes sociales, Twitter y Facebook, @saludmedellín en Twitter, Secretaría de Salud en Facebook, y el correo medellín@telemedellín.tv. Participen y aprovechemos este espacio que les ofrecemos hoy para hablar de estos temas hasta las 12 del mediodía. Doctora Marisabel, esta es la Semana de la Seguridad Social. Plantea explícitamente una protección especial. ¿Hay cobertura desde la normatividad y el sistema de salud para estos casos, para esta violencia de género? Bueno, tenemos que ubicarnos. Yo traje inclusive pues como parte de un texto legal de qué son las violencias. Exacto. ¿Cierto? Entonces tenemos que definir que la violencia es cualquier acción o omisión. Es decir, no es solamente una acción, también es lo que tú no haces, la conducta que omites o la acción que no implementas. O que le cause, esa acción o esa omisión que le cause a la mujer un daño, una agresión, puede ser física, puede ser emocional, puede ser psicológica. Entonces, para tratar el tema de la violencia contra las mujeres, nos tenemos que ubicar en la evolución histórica. Quizá la norma es muy reciente, es de 2008.
se expide la Ley 1257 del 2008, cuya finalidad es prevenir, erradicar y sancionar toda forma de violencia en contra de las mujeres, y le impone unas obligaciones a la institucionalidad, es decir, al Estado, representado en sus entidades del orden nacional y del orden territorial, pero también le impone unas obligaciones a la sociedad. O sea, ¿qué tenemos que hacer los hombres y las mujeres en la sociedad para poder lograr una igualdad entre las mujeres y los hombres? Entonces tenemos que esas violencias pueden ser económicas, laborales, sexuales e intrafamiliares. ¿Sí? Sí. Muy bien. Esa Ley 1257 del 2008, entonces, le impone unas obligaciones al Estado. El Estado a nivel nacional o a nivel territorial. Y ordena que cuando una mujer sea violentada por estas distintas razones o en estos distintos ámbitos, ella debe ser atendida por el sistema de seguridad social en salud. Allí ordena el reconocimiento de unas prestaciones asistenciales y económicas. Pero como no es una norma del sistema de seguridad social, hay que articularla al sistema de seguridad social. Cuando se expide la ley, tenemos la ley 1122 del 2007, que luego es modificada por la 1438 del 2011, es decir, dos normas que son del sistema de seguridad social. Entonces tenemos que armonizar esta ley que le impone al Estado y a la sociedad la obligación de implementar acciones para que las mujeres sean atendidas en el sistema de seguridad social, y luego la respuesta del sistema de seguridad social. ¿Cuáles son esas prestaciones asistenciales y económicas a las que puede acceder la mujer que es violentada? Ese es el contexto normativo, Felipe. Muy bien, ya vamos a desarrollar un poco más esto para entender entonces a qué se tiene derecho y cómo se desatan esos protocolos y esa atención que incluye unos recursos económicos y unos dineros de hospedaje, de transporte, de ser necesarios. Antes, doctora Fanny Isabel, le propongo que recordemos el CAIVA, ¿se acuerda? Claro del Centro de Atención Integral a las Víctimas de la Violencia Sexual. En Medellín existe la Ruta Integral de Atención, ahí están articuladas varias entidades. Con María Adelaida Acevedo, ella es fiscal, es la coordinadora de la unidad del CAIVAS, pues vamos a entender cuál es el trabajo que se hace precisamente desde la unidad. Y llamen, participen, aprovechen la jornada. El CAIVAS recibe denuncias de manera personal. La persona se acerca al centro a denunciar que ha sido víctima de violencia o abuso sexual. Estas denuncias se reciben también escritas o por medio de correo electrónico. Se hace reconocimientos sexológicos por parte de los médicos, que son hombre o mujer. Se atiende por parte de Bienestar Familiar el proceso de restablecimiento de derechos para niños, niñas y adolescentes. Se hace atención psicológica por parte de 2 psicólogos de la Secretaría de Inclusión Social y Familia del municipio de Medellín. Bien, puede sentarse. ¿Qué te trae por acá? Yo sufro de violencia sexual. Yo estoy desesperada, yo no sé qué hacer, mi mamá no me cree, en la universidad yo ya no puedo hacer nada, yo no tengo cabeza para pensar en nada. ¿Y ha recibido alguna ayuda? A las víctimas, ¿qué se hace con ellas? Se busca verdad, justicia y reparación. Cuando se trata de los niños, niñas y adolescentes, y también en las personas adultas, se busca restablecer derechos y ojalá fueran de una manera integral, es decir, que se aproxime a las condiciones en que se encontraban antes de haber sido violentados sexualmente. La atención que brinda el CAIVAS es a todas las víctimas de violencia sexual o que han sido abusadas, independiente de la edad, raza, etnia, religión, orientación sexual. Y lo que se busca es restablecer sus derechos en forma integral. La invitación que le hago a todas las personas que hayan padecido algún atropello
que se le haya vulnerado su libertad, integridad y formación sexual, o que conozcan que alguien lo ha padecido, se acerque a denunciar, que no teman formular una denuncia. A los padres de familia los invito a que crean lo que sus niños les dicen, que han sido abusados, no se queden callados. Deben de poner en manos de los funcionarios que son competentes el conocimiento de estas agresiones sexuales, que son comisarías de familia, bienestar familiar o fiscalía. No me había atrevido a venir porque él me estaba amenazando, pero tomé la decisión de venir a poner la denuncia. Muchas gracias a la doctora María Adela Acevedo, ella es fiscal, coordinadora de la unidad Caibas, y nos estaba contando cuáles son esas acciones que se toman cuando una víctima de abuso sexual consulta y denuncia. Y obviamente nos invita a denunciar. La palabra de las mujeres cuenta y cada vez en este país afortunadamente es más escuchada, entonces ahí está el mensaje muy claro. Obviamente ahora vamos a ir contando cuáles son esas rutas de atención también en estos casos de abuso sexual. Tenemos llamada también en este momento desde Itagüí, está Andrea Ardila. Buenos días, Andrea, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y ustedes cómo les ha ido? Muy bien, muchas gracias, Andrea. Muchas gracias. Bueno, me alegra mucho, bueno. Me identifico mucho con el tema. La verdad es que yo no soy, yo soy enemiga de los problemas tanto de familia como de pareja. Yo los padecí mucho tiempo, porque yo desde muy joven me fui a vivir con mi esposo, desde la edad de 15, 16 años. Llevo ya 17 años con mi misma pareja, con la que tuve muchos inconvenientes. Pero yo quiero hacer énfasis en algo. Nadie tiene derecho sobre uno como mujer, independientemente lo que sea, o sea, independientemente de que la mujer sea así, mal geniada, una cosa de la otra, no, o sea, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo quiero decirle a todas las mujeres, desafortunadamente, para nosotros tomar una decisión como la que yo tomé, cuando uno ya toca a fondo, ¿sí me hago entender? Entonces, yo pienso que para uno empezar a que lo respeten a uno, tiene uno que empezar a respetar uno mismo, ¿cierto? Y segundo, uno ponerle un tate quieto a su pareja, ¿cómo? Demandándolo. O sea, yo vivo hace 17 años con mi esposo y hace 5 años lo demandé porque me pegó una golpiza tenaz. Entonces yo dije, no más, yo como mujer tengo que hacer valer mis derechos, yo no permitir que cualquiera venga pues y me levante la mano. Nunca tuve mamá ni papá, entonces yo puedo decir que mi mamá o mi papá me tocaron para que venga una parecido a tocarme entre comillas, ¿cierto? Entonces yo el mejor consejo que le doy a las mujeres, por favor, no nos dejemos tocar de los hombres. O sea, yo no soy nadie para que nos maltraten, y yo no soy nadie para que nos aplasten, nos hagan sentir como de muchas formas. Hombre, la mejor manera, yo personalmente lo puedo decir, es uno poniéndome tate quieto, demandándolo, cosa que esa persona sepa que si medio le toca a uno un pelo, tiene consecuencias. Yo pienso que uno mismo es el que tiene que cortar las cosas de raíz. No dejar que las cosas pasen quizás a mayores o que ya uno esté 10 metros bajo tierra para uno poder decir, Dios mío bendito. No, paremos las cosas, no dejemos que los hombres nos maltraten de ninguna forma, que ellos no tienen derecho contra nosotros. Feliz día y muchas gracias. Muchas gracias, Andrea, por tu mensaje, un mensaje muy positivo y que alimenta muy bien el programa que estamos haciendo hoy. No sé, doctora Marisabel, si tiene algún comentario a propósito de lo que ha dicho Andrea Ardila desde Itagüí. No, es creo que un muy buen resumen de lo que venimos tratando. Y sobre todo que ahorita Felipe al inicio del programa hacía una invitación a una reflexión que como seres humanos tenemos que hacer permanentemente. Es ¿qué fractura la sociedad que permite cada vez más que se violenten las mujeres? ¿Cierto? Es decir, ¿cuál es ese límite, como decía Andrea, que no podemos pasar? Ese límite es el de la igualdad. Yo tengo iguales derechos que los que tiene Felipe, ¿cierto? Y cuando salgo al mundo laboral, supongamos que Felipe y yo fuéramos periodistas o abogados, es decir, que los dos desempeñáramos o tuviéramos la misma formación,
Cuando Felipe y yo egresamos al mundo laboral, el mundo laboral me tiene que dar una respuesta a Felipe y a mí de la misma manera. Es decir, que como tenemos la misma formación, cuando estemos desempeñando el mismo oficio, devenguemos el mismo salario, ¿cierto? Por poner un ejemplo. Pero en la casa, fundamentalmente, también el trato como iguales. Igual tienes tu derecho a llegar después de terminar una jornada laboral a tu casa, a hacer la comida, a indagar por los chicos, a arreglar la comida, como yo. El derecho a llegar y sentarme en una cama a pasar un control del televisor. Es decir, esos roles deben ser desempeñados de la misma forma. Entonces creo que Andrea ha resumido muy bien pues el mensaje que tratamos de llevar en el programa. Y hace una invitación muy clara, que insistimos, es a romper el miedo, la vergüenza. Hay que denunciar, porque hay atención, porque hay protocolos, hay mecanismos, hay que romper esa barrera del miedo y hacer lo que hizo Andrea. Incluso para resolver su situación familiar y poder avanzar en ella, porque si no, ahí estarían. Exacto, y no llegar a límites tan graves después de la agresión física, por ejemplo. Ella logró, y es también pues para felicitarle y decirle que sí se puede, que sí logró que la escucharan. Muchas personas piensan que no van a ser escuchadas. Entonces vamos a un pequeño mensaje institucional, regresamos hablando entonces de la violencia de género y el sistema de seguridad social. Los invitamos el próximo martes 29 de abril a ver Gente como tú, a las 2 de la tarde. En el barrio La América de la Comuna 12. En directo. Por Telemedellín, aquí te ves. Por la mañana y por la nochecita, que son pequeños todos los problemitas. Esta semana en De Acuerdo, el Consejo de Medellín y su gestión al lado de otros entes públicos y privados logró que el gobierno norteamericano abriera un centro de atención para tramitar las visas directamente en Medellín. Graves denuncias y anomalías que corroboran los informes de la Contraloría General de Medellín sobre las fallas presentadas en el Parque Biblioteca España son analizados por el Consejo de la ciudad. Indicadores de seguridad de Medellín fueron motivo de análisis del Consejo de Medellín. Hay preocupación por lo que está pasando, pero se rodea al gobierno municipal en su lucha contra la delincuencia. De Acuerdo, miércoles 8:30 por Telemedellín, desde una ciudad que se prepara para el debate del POT. Me llamo Fabián Belandia. Me ha tocado aprender a vivir con el VIH. Yo creo que la mejor decisión que yo pude tener fue hacerme el examen de VIH. La prueba más importante, la prueba de amor consigo mismo. Y si alguna vez tienen alguna duda de estar infectados con el VIH, no lo duden. Háganse la prueba. Yo me la hice. ¿Cuál ha sido la decisión más importante que ha tomado en su vida? En sesión conjunta del Consejo de Medellín con la Asamblea Departamental de Antioquia, se analiza la situación de la inversión en carreteras departamentales, vías que están asociadas al desarrollo del departamento y su competitividad. Miércoles 30 de abril, 9 de la mañana, por Telemedellín. Aquí te ves. Si el sol sale es para calentarme, y si la lluvia cae tengo refugio en mi hogar. Si el viento sopla fuerte es para refrescarme, y si la noche llega, tengo refugio en mi hogar. ISBIMED, tus sueños ya tienen dónde vivir. Medellín, todos por la vida. ¿Cómo se atiende la violencia contra las mujeres en el ámbito y en el contexto jurídico y asistencial del Sistema General de Seguridad Social y de Salud en el país? Antes de avanzar con eso,
En Facebook hay una gran cantidad de información útil a esta hora para que visiten. Recuerden, Secretaría de Salud Medellín. Lo primero en este costado, el balance de la Jornada Nacional de Vacunación. Ya lo compartí al comienzo del programa, algunas fotos. Por ahí veo en una de ellas al secretario de Salud, Gabriel Jaime Guarín Alzate. En este lado, algo que dijimos también, las unidades móviles siguen rodando por toda la ciudad. 110 puntos de vacunación además para que sigan avanzando y cumplamos las metas que tenemos previstas. Por aquí abajo está la programación de nuestro programa para esta semana. Tendremos programa mañana, miércoles, el jueves es festivo y el viernes regresaremos a las 11 de la mañana. Y aquí la programación de nuestras unidades móviles de salud para la semana. Si quieren saber dónde están las unidades móviles, ingresen y consulten. Tenemos llamada, doctora Fanny. Sí, señor. Está Carlos López desde Castilla. Él también quiere participar. Buenos días, Carlos. ¿Cómo estás? Muy buenos días y felicitándole a ustedes por este maravilloso programa que está dedicado pues a toda la protección que tiene que ver con la mujer. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Es lo que quiero decir de que anteriormente, pues hace 40 años atrás y esto del hombre pues que violenta diariamente a la mujer, se ha visto hace mucho tiempo y todo va evolucionando. Yo creo que el Estado como Estado debe tener mucha y diario manejar herramientas para proteger más a la mujer y poner penas. Realmente pues mire lo que está pasando con estos casos donde a la mujer violentamente le echan ácido y igualmente el esposo que llega trayado o que normalmente diario es acosando y violentando a la mujer. Yo creo que el Estado debe montar mucha y ahí está la herramienta para que las penas hacia el hombre, pues yo soy persona que soy enemigo número 1 de tocar una mujer con nada, todo el diálogo y es demasiado porque a partir del momento que la mujer hace y es creada, pues la mujer da vida, la mujer es cariño, la mujer es todo lo que contemple y complementariamente es parte del hombre. Entonces por ningún motivo debe ser violentada la mujer. El Estado tiene en las manos toda la herramienta para que esto pues disminuya y que la mujer sea siempre por delante de todas las cosas. Muchas gracias. Gracias, Carlos, a usted por su llamada. Ni con el pétalo de una flor, me repetía insistentemente mi papá desde muy chico hasta que falleció, ni con el pétalo de una flor me decía. Sí, hay personas como don Carlos que lo tienen muy clara, que afortunadamente saben pues que somos iguales finalmente y que ahí está pues como la base del buen trato y del respeto. Y yo pienso que esta intervención nos da también pie para hablar de cuáles son entonces esos derechos, doctora, a los que se puede acceder cuando la mujer es violentada. Bueno, muy bien. Los derechos que tienen las mujeres que han sido violentadas en cualquiera de los ámbitos, ya lo dijimos, no solamente en el ámbito familiar, son prestaciones asistenciales y prestaciones económicas. Las prestaciones asistenciales en principio, recordemos que el Sistema General de Seguridad Social en Salud en Colombia tiene unas administradoras y unas entidades prestadoras de servicios de salud. Cuando hablamos de administradoras, entonces tenemos que ubicar las mujeres que pertenecen al régimen contributivo o que pertenecen al régimen subsidiado o que no tienen afiliación y entonces estarán pendientes de conformidad con los cupos y la asignación para pertenecer al régimen subsidiado. Todas estas mujeres, independientemente del régimen al que pertenezcan, pueden acceder al sistema de seguridad social. ¿A través de qué? De las prestadoras, es decir, de las instituciones prestadoras de servicios de salud. Cuando acuden al servicio, ellas tienen derecho a escoger el sexo del profesional que las va a atender. No todas las mujeres se sienten cómodas con hombres atendiéndolas o con mujeres atendiéndolas. El personal de la salud tiene que guardar absoluta reserva de las condiciones en que las mujeres consultan. ¿Por qué la norma hace tanto énfasis? Porque además, la doctora lo sabe, hacen un juramento hipocrático cuando se gradúan en sus respectivas profesiones en salud. Hacen un juramento de que van a guardar toda la reserva de la historia clínica. ¿Por qué la norma hace tanto énfasis en ello? Porque generalmente se señalan las víctimas, porque generalmente se revictimizan las víctimas. Claro que sí. Entonces tú acudes y tienes que contarle, en principio,
al vigilante, ¿por qué estás acudiendo a ese servicio de salud? Luego a quien está clasificando la urgencia, luego a quien hace el estudio socioeconómico, luego al médico, luego a la enfermera, en fin, ¿cierto? Entonces lo que pretende la norma es que el procedimiento sea pertinente, haya la celeridad de vida que requiere una prestación asistencial como esta, ¿cierto? Y no se pase una mujer 24, 48 horas contando de nuevo qué fue lo que le ocurrió, y al personal de salud, ¿qué le implica? Total discreción. Escuchar simplemente, sin opinar. Pero, doctora María Isabel, excúseme, la interrumpo, pero hay una forma de desatar ese protocolo especial, es decir, la mujer víctima de una de estas violencias que usted ha descrito puede llegar al centro asistencial, a la IPS, la institución prestadora, y decir que código rosa o pues algo que le indique ya a la persona de recepción que se trata de un caso o de violencia sexual o de violencia física o de maltrato familiar, para que se evite que todo el mundo se entere por qué viene a consultar. Bueno, Felipe, cuando se tratan de estos derechos, decíamos, lo que anota es lo que desata, ¿cierto? La prestación asistencial es una ley por fuera del sistema de seguridad social, que lo que tratamos de hacer en este tipo de conversatorios es divulgar los derechos que tienen las mujeres violentadas, pero también poner en conocimiento a los operadores jurídicos y a los operadores del sistema de seguridad social que por alguna razón desconocen cómo pueden acceder estas mujeres. Lo que tú observas pudiera ser una situación que genere una mayor prontitud en la prestación del servicio, pero no sucede así, Felipe. Por eso yo anotaba la evolución normativa de la consagración del derecho. Primero, mira, una norma que no tiene que ver con el sistema. Luego, ¿qué hacemos? Articular normas propias del sistema y luego encontramos una regulación que hace nugatorio el derecho de las mujeres. Porque la ley ordena que tengamos esa atención inmediata. La ley ordena cuál es el procedimiento que deben poner en funcionamiento las entidades territoriales, pero luego en el 2012 se expide un decreto reglamentario, el 2734, que establece todo un procedimiento para que a esa mujer le sea otorgada la prestación económica. La prestación económica que tú ahorita también describías, ¿es para qué? Para que la mujer salga del sitio donde es violentada, es decir, su casa. Si la clínica, la IPS, en principio no tiene cómo conservar, cómo sacar del sitio donde está siendo violentada la mujer y generalmente los niños y las niñas, entonces el sistema le dice, bueno, yo te puedo otorgar un subsidio económico para que puedas pagar la hotelería, el transporte y la alimentación, hasta por 6 meses. Espere un segundito, porque es que ese punto hay que detallarlo muy bien para que sirva de orientación en un caso dado, además porque hay una muy buena, una llamada muy especial a esta hora. Claro que sí, nos encanta que nos llamen de otras zonas del país, que nos escuchen desde allá, desde Puerto Asís, en Putumayo, está José Restrepo. En límites con Ecuador y con Perú. Exactamente. Extremo Buenos sur días, del país. José, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Felicitarlas por el maravilloso programa. Muchas gracias, José. Aquí tenemos en Puerto Asís, Putumayo, que en las mujeres que trabajan no tienen seguridad social, no les pagan los sueldos, salarios correspondientes, viven, mejor dicho, mujeres con 15, 18 años en una empresa y no saben qué es la seguridad social, no la conocen. Aquí en Puerto Asís, Putumayo, no hay empresas. Todas las niñas son empleadas de almacenes, supermercados, pero los almacenes, los supermercados no les pagan el sueldo mínimo. Qué bueno que Telemedellín viniera a Puerto Asís y hiciera una investigación sobre este tema tan delicado, porque esto aquí es generalizado. En todos los almacenes, en toda parte, aquí no les pagan el sueldo mínimo, no les pagan salud, creo que ni liquidaciones dan. Yo soy paisa, yo soy de Manizales, pero a uno le duele ver la situación de las mujeres acá, cómo las maltratan. Muchas gracias por haberme escuchado. Gracias, don José, a usted por llamarnos desde Puerto Asís, Putumayo, un territorio con unas características y unos conflictos
sociales muy complejos, donde es verdad, yo tengo la oportunidad de conocer Puerto Asís y ese territorio del Putumayo. Ahí se dan unas influencias y unas características muy especiales que llevan a todas esas cosas. Pero mire, volvemos al tema que usted habló ahorita. Es la equidad frente a un hombre, una mujer, trabajo, el mínimo, los mismos derechos, y esto se viola en el país, pero abiertamente. Claro. Don José, usted acaba de hacer la descripción de lo que legalmente implica una violencia económica. Totalmente, Uno, claro. Los oficios que de manera tradicional pareciéramos que las mujeres inscribimos cuando nacimos, es decir, oficios domésticos, oficios de secretaria, oficios, ¿cierto? Sí. Tradicionalmente. No es verdad lo que dice don José. No, señora, las mujeres no nacimos, no tenemos automáticamente la formación para hacer oficios que tradicionalmente han sido desempeñados por las mujeres, y menos en el contexto en que lo describe don José, en que no hay las mínimas protecciones laborales y de seguridad social. Siempre que tengamos un contrato de trabajo desempeñado en cualquiera de los oficios que describió don José, hay un contrato de trabajo. Y en esa medida, esa mujer tiene derecho a ser protegida por el sistema de seguridad social, pero también para que le sean reconocidas los salarios y prestaciones sociales a cargo de los empleadores, que tampoco hay ninguna autorización, ni terrenal, ni celestial, para que las mujeres devenguemos menos que los hombres, ¿cierto? No hay ninguna razón para eso. Es más, en el contexto del tema que estamos hablando hoy, las administradoras de riesgos laborales tienen la obligación de verificar, por ejemplo, esta información que está dándonos don José. Si alguna administradora de riesgos laborales en Puerto Asís la escuchara, tendría que desplazarse inmediatamente a la empresa o a la situación que esté desarrollando un contrato de trabajo e identificar que no estén pagando salario, que no estén pagando prestaciones, pero además que los hombres y las mujeres de esas empresas estén pagando el mismo salario por el desempeño del mismo oficio. O sea, no es ni siquiera un deseo, como ahorita lo anotábamos, sino una obligación de carácter legal. Don José decía alguna cosa, es que allá casi no existen empresas, son más trabajos pues como en almacenes, en casas, en el sector comercial. Y muy seguramente muchas mujeres no tendrán el contrato escrito, o sea, es un contrato verbal. Vas a trabajar conmigo ya, igual son los mismos derechos, igual se pueden denunciar, igual tiene las mismas condiciones. Pero mira, allá hay una institucionalidad, hay una regional del trabajo, ¿cierto? Que no puede pasar por alto ver que es una zona que tiene una actividad económica específica. Entonces, el hecho de que no hagamos contratos de trabajo, no, yo suelo afirmar en clase, gracias infinitas a mi Dios, tenemos el Código Sustantivo del Trabajo, que establece que son derechos mínimos e irrenunciables por las partes. Puede que no tengamos un contrato escrito, eso es lo que generalmente ocurre en nuestro país, pero si nos ponemos de acuerdo en el oficio que voy a desempeñar, en que la prestación del servicio es personal y que me van a pagar un salario, es igual, una asignación cualquiera, además sea el nombre que le den, hay un contrato de trabajo y la regional del trabajo en Puerto Asís debe estar atenta para que todos los trabajadores y todas las trabajadoras de esa zona estén regularizados, estén en un sistema laboral y en un sistema de seguridad social. Me sirve la llamada de don José para reiterarle la invitación a participar y la utilización, supongo que don José lo hizo, por la línea nacional gratuita 018 041 4099, desde cualquier rincón del país a donde llega la señal de Telemedellín vía operadores de cable o de satélite o por internet www.telemedellin.tv. Usted nos puede llamar y participar en Medellín Ciudad Saludable y en otros espacios de nuestro canal, el canal de ustedes, Telemedellín. ¿Cuál fue la pregunta que le hicimos en esta oportunidad a los ciudadanos? Sí, señor, ya la iba a comentar. ¿Cómo puede usted identificar que se está presentando violencia de género? Vamos a escuchar entonces las respuestas de la gente en Medellín. Por el reflejo de la cara, por la tristeza, por los ojos, por la mirada, aún por el caminado. Que la persona va a caminar como con tristeza, como el comportamiento cuando se empieza a aislar de las personas y empieza a estar diferente, a estar raro, cuando uno empieza a notar todos los aspectos que no son de la persona. Se empieza a ver que está triste, caído
y empieza a ser a veces hasta agresivo. Yo creo pues que la actitud pues como mira como bajo, es como más reprimida en la actitud y como sí, como cabizbajo me parece a mí. Primero que todo uno se puede dar cuenta es porque la persona presenta como rasgos de maltrato físico, pueden ser morados o pueden ser pues algunos otros golpes. Y la otra puede ser porque si la persona es conocida, de pronto va a estar un poquito limitada o callada o no se va a interrelacionar más con las otras personas. Se siente deprimida, se siente aislada, se siente despreciada, se puede identificar fácilmente en el comportamiento del joven. Pues la verdad, la violencia de género en las mujeres para mí se puede identificar de una manera que uno ve a una mujer más apartada, como con miedo de relacionarse con otras personas, que uno ya diga, pues le está ocurriendo algo. No sé, miedo y las señales físicas obviamente, y no sé más. Yo pienso que se puede identificar muchas veces en el estado de ánimo de la persona, en cómo actúa, porque muchas veces las personas que son maltratadas de esa manera son muy sumisas. Entonces uno ahí mismo las identifica como, bueno, ella tiene un problema o él tiene un problema, ¿qué será lo que pasa? Entonces ya sería investigar más y tratar de hacerse amigo de esa persona para tratar de ayudarle a aconsejarla. Muchas gracias a nuestros ciudadanos por las respuestas y evidentemente, doctora, pues mencionaron sobre todo aspectos del comportamiento y muy enfocados como a la parte doméstica, a la parte del hogar. ¿Qué otra cosa podríamos señalar como un signo de alarma ante una persona que está sufriendo violencia de género? Tú al inicio del programa también invitabas a pensar si la violencia contra las mujeres es un asunto de salud pública, es un asunto de la salud mental de las mujeres violentadas es un asunto de salud pública. Es decir, la violencia contra las mujeres afecta, si quisiéramos hablar en términos económicos, la producción económica de un país. Es decir, ¿qué significa, por ejemplo, lo que estas personas describen? Tú llegas y encuentras en tu empresa, supongamos que tú entras al canal Telemedellín y encuentras a la recepcionista, que no este es el caso, pues una mujer muy linda, muy simpática, pero supongamos que tú encuentras en la recepción de Telemedellín una mujer callada, tú le miras los brazos, tiene moretones, o llegó algún día con un ojito morado, es callada, es tímida, y tú dices, pero esta mujer, qué limón, porque todo el tiempo está mal geniada. Tú tienes que indagar ahí, cuál es la vida de esa mujer, por qué llega todos los días a su trabajo. Se supone que todos los seres humanos trabajamos de manera entusiasta, ¿cierto? Amamos intensamente lo que hacemos. Entonces, ¿qué hay allí? Pero fundamentalmente yo resaltaría del testimonio de estas personas es que la violencia contra las mujeres es un asunto de toda la sociedad. Yo no puedo evidenciar como empleador que hay una mujer violentada y quedarme como si eso fuera un asunto de ella. Tal vez uno de los de las personas que llamó ahorita nos hacía también esa invitación a pensar que ya trascendimos, que la violencia contra las mujeres no es un asunto del ámbito privado, ya no es aquello de que la ropa sucia se lava en casa, eso no es así. Todos y todas nos tenemos que preocupar porque cada vez más la violencia contra las mujeres disminuya, la violencia contra las niñas disminuya y eso está traducido en relaciones de poder, de mirarnos desde el nacimiento como iguales. Quizá para muchos de nosotros pasa desapercibido que las niñas juegan con muñecas y los niños con carro. No, que a las mujeres nos gusta el rosadito y a los hombres el azulito. Eso no es verdad. También nos gusta el azul, también nos gusta jugar con carros, también jugamos bolas, también somos agresivas, también jugamos fútbol, ¿cierto? Entonces, trascender esos roles de vida indica que cada vez nos tenemos que tratar como iguales y en esa medida en que permitamos tratarnos como iguales, seguramente la violencia cada vez será siendo menos. En YouTube, www.youtube.com, están todos los programas de las temporadas 2012, 2013 y 2014 de Medellín Ciudad Saludable. Muchísimos temas, casi 400 programas ya todos los días, dándole una mirada a la salud desde diferentes enfoques para que los aprovechen y los recuerden. Pausa y regresamos en segundos.
Los invitamos el próximo martes 29 de abril a ver Gente como tú, a las 2 de la tarde. En el barrio La América de la Comuna 12. En directo. Por Telemedellín, aquí te ves. Por la mañana y por la nochecita, que son pequeños todos los problemitas. Medellín también baila. Estamos listos para celebrar el Día Internacional de la Danza. Del 24 al 30 de abril, prepárate a azotar baldosa. Podrás disfrutar de intervenciones en el Metro de Medellín, clases de baile y presentaciones artísticas en el Teatro Pablo Tobón Uribe. Celebra el cuerpo, celebra la danza. Mayores informes en el 444-4144, opción 4. Medellín, todos por la vida. Esta semana en De Acuerdo, el Consejo de Medellín y su gestión al lado de otros entes públicos y privados logró que el gobierno norteamericano abriera un centro de atención para tramitar las visas directamente en Medellín. Graves denuncias y anomalías que corroboran los informes de la Contraloría General de Medellín sobre las fallas presentadas en el Parque Biblioteca España son analizados por el Consejo de la ciudad. Indicadores de seguridad de Medellín fueron motivo de análisis del Consejo de Medellín. Hay preocupación por lo que está pasando, pero se rodea al gobierno municipal en su lucha contra la delincuencia. De Acuerdo, miércoles 8:30 por Telemedellín, desde una ciudad que se prepara para el debate del POT. Si el sol sale es para calentarme, y si la lluvia cae tengo refugio en mi hogar. Si el viento sopla fuerte es para refrescarme, y si la noche llega tengo refugio en mi hogar. ISBIMED, tus sueños ya tienen dónde vivir. Medellín, todos por la vida. La violencia de género es toda acción u omisión que, usando la fuerza o el poder, cause daño o sufrimiento a una persona por su condición de género. Casi siempre ha sido asociada a las mujeres por ser los hombres el sexo dominante, pero no necesariamente. También los hombres son víctimas de violencia de género y la población LGTBI. ¿Cómo se puede identificar la violencia de género? Hay muchas manifestaciones, algunas son más evidentes que otras, pero tenemos la violencia física, por ejemplo, donde tenemos golpes, agresiones al cuerpo de cualquier tipo, quemaduras, por ejemplo, las recientes que han ocurrido con ácido. Tenemos la violencia sexual, cuando se obliga a alguien a tener relaciones sexuales, a abortar, la prostitución forzada, el abuso sexual infantil. Y la violencia psicológica, que es una violencia transversal a todos los tipos de violencia, porque siempre cualquiera de ellas genera daño emocional. Antes que llegar a atender la violencia, a intervenirla, es muy importante tener acciones de prevención. Desde el Estado, por ejemplo, la creación de políticas y planes que permitan
reconocer la violencia, atenderla cada vez mejor, que permitan desnaturalizarla. Desde las instituciones educativas, las instituciones de salud y de ciudad, poder educar a la población en la equidad de género, en el respeto y el reconocimiento del otro. Y desde el hogar, por supuesto, todos podemos hacer mucho, porque con una buena comunicación en su interior, con la pareja, con los miembros de mi familia y con una crianza basada en el amor propio, en el conocimiento de los derechos, de los deberes y del respeto, podemos tener grandes acciones que permitan prevenir la violencia. Y esta era nuestra sección Salud en el Hogar, y a quien escuchábamos hablar es Alejandra Pineda. Ella es una psicóloga y nos hacía un muy buen resumen para ya en el final de este programa contarnos cuáles son los tipos de violencia de género, cómo se puede identificar y lo más importante, qué mecanismos, arrancando desde el hogar, como lo decíamos al principio del programa, se pueden utilizar para prevenirla. Doctora María Isabel, usted ya nos explicó, y aprovechemos estos minutos finales, nos explicó el tema asistencial. IPS, las que prestan los servicios a cargo de las administradoras, que son las EPS, el tema de los recursos, de los subsidios para alimentación, hospedaje, transporte, de ser necesario, de mujeres víctimas de violencia, ¿cómo se gestiona? ¿Las IPS se encargan de eso o hay otros fondos diferentes? Bueno, muy bien, entonces, como las ubicamos en las prestaciones del sistema de seguridad social, prestaciones asistenciales, que inclusive yo creo que es importante, Felipe, además complementar esas asistenciales con la difusión de los derechos, cuya obligación está a cargo de todas las escuelas, colegios y universidades, y además de las instituciones, por ejemplo, las secretarías de salud o las direcciones locales de salud, que tengan que difundirlos, porque la verdad hay mucho desconocimiento frente a este tema. Y las otras prestaciones son las económicas. Como son prestaciones del sistema, quienes reconocen las prestaciones son las entidades promotoras de salud. Quien atiende lo asistencial es la IPS, pero quien debe pagar la prestación es la entidad promotora de salud. ¿Cómo lo hace? Si la mujer pertenece al régimen contributivo porque tenga una vinculación laboral o porque sea independiente y con capacidad económica para pertenecer al sistema, la prestación económica se calcula sobre el ingreso base de cotización, es decir, sobre su aporte al sistema. Si aporta sobre 1 millón de pesos, sobre 2 millones, sobre ese ingreso base de cotización se liquida la prestación económica. Pero si se trata de mujeres que pertenecen al régimen subsidiado o que tienen calidad de beneficiarias, porque lo son de sus respectivos cónyuges, valga la claridad, cónyuge que puede ser heterosexual u homosexual. Recordemos que todas las personas acceden al sistema en tratándose de salud como grupo familiar básico, sea que se trate de parejas homosexuales u heterosexuales. Entonces, las mujeres que hacen parte de esos grupos familiares también acceden al sistema. Para estas últimas, es decir, para las que están en el régimen subsidiado o son beneficiarias del sistema, la prestación económica se liquida sobre el salario mínimo legal mensual vigente. Ahora bien, decíamos que las normas que regulan la ley, es decir, el decreto 2734 del 2012, es un decreto que adolece de nulidad, es decir, está excediendo la potestad que la norma le dio. ¿Por qué? Porque las normas de seguridad social ordenaron esa protección. La Corte Constitucional, mediante la sentencia C776, ordenó que se reconocieran esas prestaciones no como un privilegio. Por eso las ubica en el tema prestacional. Son para proteger la mujer, los niños y las niñas que salen de un hogar donde están siendo violentadas o del lugar donde están siendo violentadas. Y ordena el reconocimiento de esas prestaciones. Este decreto, porque observo que excedió la potestad reglamentaria, porque está sujetando el reconocimiento de esa prestación a una denuncia. Es decir, la mujer tiene que acudir al servicio médico, pero a la vez ese médico que recepciona, es decir, la IPS que recepciona esa violencia, tiene que desatar todo un procedimiento para que la autoridad competente, sea juez, sea comisario de familia o sea la inspección de policía, inicie el procedimiento para determinar los hechos. Esa es una situación que no está regulada en la ley. Aspiro que ese decreto que ha sido demandado salga del ordenamiento jurídico, porque hoy
es una excusa para no hacer efectivos los derechos de las mujeres en el sistema de seguridad social. Doctora María Isabel, muchas gracias por acompañarnos. En este tema todavía faltan muchos abordajes, muchas miradas, pero nos acercamos a él. Y qué bueno que otros medios lo hicieran también, porque tenemos que generar pedagogía, cultura de esto. Muy amable, muchas gracias. A ustedes muchísimas gracias. Sí, muy querida doctora, y sigue pues en pie entonces la invitación a que todas se denuncien, a que las mujeres denuncien cuando sean víctimas de este tipo de violencia. Bueno, mañana los esperamos, mañana es miércoles a las 3 de la tarde y tenemos un programa muy especial. El año pasado tuvimos varios programas donde hablábamos lo miramos por comunas. Exactamente. Ahora lo vamos a abordar más ampliamente. Exactamente, hablamos del estudio realizado por la Universidad de Antioquia, articulado con la Secretaría de Salud, sobre cómo es el acceso a los servicios de salud en nuestra ciudad. Pues resulta que ya están los resultados, las conclusiones, y mañana vamos a dedicar el programa entonces a escucharlos. Los esperamos a las 3 de la tarde. Que tengan feliz tarde.